¡No toques ese auto! «No toques ese auto», gritó la mujer con desprecio, mientras todos observaban cómo el hombre cubierto de polvo hacía lo imposible: revivir el motor que ni los ingenieros pudieron reparar. La lluvia caía con una constancia insoportable, cubriendo el asfalto de reflejos dorados y grises. Frente al hotel El Mirador Imperial, una fila de coches de lujo aguardaba bajo los paraguas de los empleados. Entre ellos, un Ferrari rojo resplandecía como una joya mojada. Era el orgullo del huésped más importante de la noche, un magnate árabe que había llegado acompañado de guardaespaldas, periodistas y curiosos. Pero nadie miraba al magnate. Todos miraban al hombre que se había atrevido a acercarse al coche. Vestía ropa manchada, una camisa beige empapada, y los zapatos gastados parecían haber sobrevivido a una guerra. Su barba gris estaba enmarañada y el cansancio en su rostro hablaba más que 1000 palabras. Caminaba despacio, como si cada paso fuera un recuerdo de algo perdido. —gritó una voz cortante. —¡No toques ese auto! La gerente, una mujer de cabello rojizo perfectamente alisado y traje verde esmeralda, se adelantó entre los empleados. Su nombre era Marina Valdés, directora general del hotel, famosa por su precisión y su desprecio por cualquier error humano. En su mundo, la imagen lo era todo. El hombre detuvo la mano a centímetros del capó. No había rabia en su gesto, solo una calma antigua. «No voy a hacerle daño», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Solo está mal calibrado». Las risas se propagaron entre los empleados. Algunos huéspedes se asomaron desde el pórtico, curiosos. Los teléfonos comenzaron a grabar. «¿Mal calibrado?», repitió Marina, cruzando los brazos. «¿Y tú qué sabes de calibración? Mírate, no deberías ni estar aquí. Este coche cuesta más de lo que tú ganarías en toda tu vida, si es que alguna vez trabajaste». El hombre levantó la mirada. Bajo la lluvia, sus ojos tenían un brillo extraño, el brillo de alguien que ya lo perdió todo, pero aún conserva algo que nadie puede arrebatarle: el conocimiento. «No arranca, ¿verdad?», preguntó con serenidad. Marina frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes?». «Por el sonido. No hay chispa. El módulo está bloqueado». «¿El módulo?», repitió ella, sarcástica. «¿Qué eres, un mecánico callejero?». Él sonrió apenas. «Fui algo parecido». El magnate árabe, observando desde la entrada, giró la cabeza intrigado. Los guardaespaldas detuvieron a Marina cuando ella intentó expulsar al hombre. «Déjalo», ordenó el magnate con voz grave. «Quiero ver qué hace». El silencio se volvió espeso. Todos retrocedieron un paso. El hombre se acercó lentamente al Ferrari, apoyó la mano sobre el capó y cerró los ojos un instante. Respiró profundo, como si reconociera algo antiguo en aquel motor. «Necesito una llave inglesa y un destornillador», dijo al fin. Marina bufó. «Esto es absurdo. Entonces, siga esperando a que el ingeniero de su invitado lo arregle», respondió él sin levantar la voz. «Pero este coche no volverá a moverse hoy». Y dio media vuelta, dispuesto a marcharse. El magnate levantó la mano. «Un momento, dale lo que pide». Marina quedó inmóvil. Todos la miraban. La orden no venía de un cualquiera. Resignada, hizo una seña a un empleado. El hombre trajo las herramientas. El viejo las tomó con un respeto casi sagrado. Abrió el capó. El vapor del motor aún caliente se mezcló con la lluvia, formando una nube blanca que envolvió la escena. Entonces comenzó a trabajar. Sus movimientos eran lentos, pero exactos. No dudaba. Cada tornillo que giraba parecía despertar memorias de un pasado lejano. Los murmullos cesaron. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia y el leve clic del metal. «¿Qué hace?», susurró Marina. «Escucha», respondió el magnate. El hombre cerró el capó, caminó hacia la puerta del conductor, se sentó, giró la llave. El motor rugió, un rugido profundo, limpio, poderoso. El Ferrari despertó como un animal liberado. Los aplausos estallaron espontáneamente. Algunos grababan, otros gritaban.
Marina se quedó petrificada, incapaz de comprender. El hombre salió del coche respirando hondo. La lluvia le corría por la cara, pero no parecía sentirla. Le dije, murmuró sin arrogancia, solo necesitaba que me dejaran tocarlo. El sonido del motor aún vibraba en el aire cuando el silencio se adueñó del lugar. Algunos empleados murmuraban entre sí. Otros simplemente observaban al hombre con una mezcla de respeto y confusión. Marina Valdés seguía inmóvil, con la expresión endurecida, incapaz de aceptar lo que sus propios ojos acababan de presenciar. El magnate árabe, de pie junto al coche, examinó el motor con atención. Después alzó la vista hacia el hombre empapado que seguía sujetando la caja de herramientas. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz grave y un acento apenas perceptible. «Samuel Vega, señor», respondió el hombre sin vacilar. Marina alzó una ceja. Ese nombre no le decía nada, pero la serenidad con la que lo pronunció la inquietó. No hablaba como un mendigo. Había algo en su voz, una seguridad que solo tienen quienes han vivido demasiado. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», insistió el magnate. Samuel sonrió levemente. «En fábricas donde el ruido valía más que las palabras. En talleres donde los hombres aún amaban los motores como si tuvieran alma». El magnate lo observó unos segundos, pensativo. «Los hombres que pueden escuchar a una máquina como si respirara son cada vez menos». Samuel inclinó la cabeza con respeto. «Y los que los comprenden, señor, casi han desaparecido». El magnate esbozó una sonrisa, satisfecho con la respuesta. «Aún así, hoy me has devuelto más que un coche. Me devolviste el sonido del respeto». Marina intervino de inmediato con un tono tenso. «No es empleado nuestro, señor. Este hombre se coló sin permiso». El magnate arqueó una ceja. «¿Sin permiso? Entonces quizás el destino quiso corregir algo que ustedes no vieron». Y sin añadir más, estrechó la mano de Samuel. Luego subió al Ferrari y partió bajo la lluvia, dejando tras de sí un rugido perfecto. Todos lo siguieron con la mirada. El eco del motor pareció quedarse flotando, como una prueba de lo imposible. Marina respiró profundamente, intentando recuperar su autoridad. Se acercó a Samuel, que limpiaba las herramientas con calma. «¿Quién eres en realidad?», preguntó, bajando la voz pero manteniendo su tono de superioridad. Él levantó la vista. «Alguien que alguna vez creyó que el trabajo podía salvarlo». «¿Dónde aprendiste todo eso?». «En los mismos lugares donde lo perdí todo», respondió, cerrando la caja de herramientas. «En fábricas, en pistas, en noches demasiado largas. Pero ya es historia». «No lo creo», replicó Marina sin poder contener la rabia, «porque lo que hiciste delante de todos me dejó en ridículo». Samuel la miró en silencio. No había enojo en su rostro, solo una compasión tranquila que la desarmó. «No fue mi intención humillarla, señora Valdés», dijo con voz baja. «Solo escuché un motor que pedía ayuda». Marina apartó la mirada, furiosa consigo misma. «Te prohíbo volver a poner un pie aquí. Si te vuelvo a ver cerca del hotel, llamaré a seguridad». «Entendido». Samuel asintió lentamente. «Entendido». Y comenzó a alejarse bajo la lluvia. Nadie lo detuvo. Los truenos retumbaban a lo lejos mientras su figura se perdía entre los reflejos del asfalto. Esa noche, en una pequeña cafetería del barrio viejo, Samuel se sentó junto a la ventana. De su bolsillo sacó una pieza metálica oxidada, una insignia con su nombre grabado y el emblema de una empresa desaparecida hacía años, Vega Motors. La sostuvo unos segundos acariciando las letras. Aquello no era solo un recuerdo, era una herida abierta. En esa fábrica había dejado su alma y casi su vida. Una explosión en el laboratorio experimental cambió todo. La prensa lo señaló, sus socios lo traicionaron, y el hombre que había diseñado motores para medio mundo terminó vagando sin rumbo, invisible entre los mismos que un día lo admiraron. «Solo necesitaba que me dejaran tocarlo», murmuró, mirando la lluvia tras el vidrio. Un joven camarero se acercó con cautela. «¿Usted es el del video del Ferrari?», preguntó con curiosidad. «Está en todas partes, señor».
Samuel frunció el ceño. ¿Video? El muchacho le mostró su teléfono. En la pantalla, el momento exacto en que el Ferrari rugía bajo la lluvia acumulaba miles de reproducciones. Los comentarios lo exaltaban. El genio oculto que humilló a la arrogancia, el viejo maestro de los motores, el hombre que escuchaba el metal como si tuviera corazón. Samuel observó la pantalla unos segundos, en silencio. Luego sonrió apenas. El mundo siempre aplaude lo que no comprende. Sin embargo, una chispa volvió a encenderse dentro de él. Una voz interna, antigua, que susurraba: «No terminó todavía». Y mientras la ciudad dormía, Samuel Vega decidió que era hora de recuperar lo que le habían arrebatado. La lluvia había cesado, pero el aire seguía oliendo a hierro y a tormenta. Esa misma noche, mientras la ciudad se apagaba detrás de las luces del tráfico, Samuel caminaba por las calles del Puerto Viejo. Cada paso lo acercaba a un lugar que no visitaba desde hacía más de una década. Un taller abandonado, cubierto por la herrumbre y el olvido. El letrero, apenas legible, decía Vega Motors, innovación y pasión por el motor. El nombre se mantenía allí, como una cicatriz que se niega a borrarse. Empujó la puerta oxidada. El interior estaba en penumbra. El polvo cubría las mesas, los instrumentos y las herramientas que alguna vez fueron su vida. En una esquina aún colgaba una foto vieja. Él, más joven, junto a un grupo de ingenieros sonrientes. Entre ellos, un rostro conocido, Elías Garrett, su antiguo socio, y el hombre que lo traicionó. Samuel se quedó frente a la imagen largo rato, inmóvil. Su respiración era lenta. Sus dedos temblaron cuando tocaron el marco de la foto. «Tú me quitaste todo», susurró, «pero no mi mente». Encendió una lámpara de aceite que aún funcionaba. El haz de luz reveló estantes llenos de planos, cuadernos con fórmulas y dibujos técnicos. Todo estaba allí, esperándolo. Había pasado años evitando ese lugar, convencido de que mirar atrás era inútil. Pero ahora comprendía que su pasado era la única llave que tenía para volver a abrir las puertas que el mundo le había cerrado. En una libreta encontró las hojas de su último proyecto inconcluso, un sistema híbrido de ignición autorregulada. Era su invento más ambicioso, el mismo que se suponía que había explotado aquella noche fatídica. Pero al leer sus notas, Samuel descubrió algo inquietante. Una alteración en las especificaciones, una firma diferente. No era suya. Alguien había manipulado los planos antes de la prueba. Sus ojos se endurecieron. Garrett. A la mañana siguiente, las redes sociales aún ardían con el video del mendigo mecánico. Los periódicos lo habían transformado en leyenda urbana. Algunos lo llamaban el fantasma de la ingeniería, otros simplemente el sabio del motor. En el despacho principal del Hotel Mirador Imperial, Marina Valdés trataba de contener el daño. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de la prensa, del consejo directivo, del propio magnate árabe, que exigía información sobre el hombre del video. «No tengo idea de quién es», repetía una y otra vez con una sonrisa tensa. Solo fue un incidente aislado, nada más. Pero sus superiores no parecían satisfechos. Uno de ellos, un hombre de voz grave al otro lado del teléfono, fue directo. «Ese hombre acaba de darle más publicidad positiva al hotel que toda tu campaña del año. Quiero que lo encuentres». Marina se quedó en silencio. «¿Que lo encuentre?» «Exactamente. Si ese tipo tiene el talento que parece tener, podría ser parte de nuestra imagen pública, un símbolo de superación». «Pero señor», intentó decir ella. «No es una solicitud, Marina. Es una orden». Cortó la llamada. Marina se apoyó en el escritorio, furiosa. No podía creer que su humillación se transformara en una orden corporativa. «Perfecto», murmuró entre dientes. «Lo quieren, lo tendrán». Esa misma tarde, un joven del hotel, el mismo que había grabado el video original, la buscó en el estacionamiento. «Señora Valdés, vi al hombre». «¿Dónde?» «En el puerto, cerca de un viejo taller llamado Vega Motors».
Marina no respondió, pero su mirada se endureció. Minutos después, su coche negro se deslizaba por las calles mojadas, siguiendo las coordenadas. Al llegar, vio la fachada derruida del taller y la silueta del hombre moviéndose dentro, iluminado por una lámpara amarillenta. Se detuvo frente a la puerta, sin apagar el motor del coche. Durante unos segundos dudó. No sabía si estaba allí para reclutarlo o para castigarlo. Empujó la puerta. El chirrido del metal rompió el silencio. Samuel levantó la vista desde una mesa de trabajo cubierta de planos. Sus manos estaban manchadas de grasa y sus ojos más vivos que nunca. Sabía que vendría, dijo con calma. No me pareció una mujer que acepte la derrota fácilmente. Marina se detuvo en seco. No esperaba que la reconociera, ni mucho menos que sonara tan sereno. No vengo por orgullo, respondió. Me mandaron a buscarte. Samuel dejó las herramientas. ¿Buscarme o controlarme? Ella respiró hondo. Ambas cosas. El hotel quiere ofrecerte un contrato. El silencio volvió a llenarlo todo. Samuel observó los planos, luego a ella. ¿Y usted qué quiere, señora Valdés? Marina lo miró fijamente. Quiero entender cómo hiciste lo imposible. Samuel sonrió, con una mezcla de ironía y ternura. Entonces, prepárese, porque nada de lo que voy a contarle encaja en el mundo que usted conoce. La luz de la lámpara oscilaba sobre los planos extendidos en la mesa. Marina miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y desconfianza. El taller parecía suspendido en el tiempo. Engranajes oxidados, motores desmontados, hojas con fórmulas escritas a mano, dibujos de sistemas imposibles. Nada allí parecía pertenecer al presente. Samuel movía las manos con la precisión de quien no solo conoce la mecánica, sino que la siente. Cada máquina tiene su respiración, dijo mientras ajustaba una pieza, pero nadie quiere escucharla. ¿Respiración?, repitió Marina, irónica. Sí, los ingenieros de ahora solo miran los números. Yo escucho los latidos. Marina cruzó los brazos. ¿Y eso te bastó para volver a arrancar un Ferrari bajo la lluvia? Samuel levantó la vista. Su mirada tenía algo eléctrico. No fue suerte. Conozco ese motor mejor que nadie. ¿Por qué? Porque yo lo diseñé, respondió, y el silencio se volvió un peso entre ellos. Marina lo miró incrédula. Tú diseñaste un Ferrari. Samuel sonrió sin orgullo. No exactamente ese modelo, pero el sistema que usa sí. La ignición autorregulada que evita el sobrecalentamiento. La misma que me robaron cuando mi nombre desapareció de los registros. Marina dio un paso atrás. ¿Estás diciendo que trabajabas para la industria automotriz? Trabajaba con ella, corrigió, hasta que dejaron de escuchar. El viento entró por las rendijas del taller, levantando polvo y papeles. Uno de los planos cayó a los pies de Marina. Ella lo recogió. Eran cálculos precisos, líneas elegantes, y en la esquina inferior estaba la firma. Samuel Vega, ingeniero jefe de desarrollo. Vega Motors. Marina se quedó mirando ese nombre un largo rato. Entonces todo lo que dijeron sobre ti, que provoqué una explosión, que maté a mis compañeros, que saboteé mi propio laboratorio, enumeró él con amargura. Sí, lo dijeron todo, y todos lo creyeron. ¿Y fue cierto?, preguntó ella, casi en un susurro. Samuel la miró directamente. Si lo hubiera sido, yo no estaría aquí. En ese instante se oyó un ruido fuera del taller. Un coche se detuvo. Luces se filtraron por las grietas de las paredes. Samuel se acercó a la ventana y vio dos figuras con trajes oscuros. No viniste sola, ¿verdad? Marina frunció el ceño. No. Los del consejo insistieron en acompañarme. Solo querían asegurarse de que no me escapara, completó Samuel con una sonrisa cansada. Ella no respondió. El hombre suspiró y se quitó los guantes manchados de grasa. Está bien. Si van a hacerme preguntas, prefiero hacerlo a mi manera. Minutos después, dentro del taller, los ejecutivos del consejo se acomodaron con aire de superioridad. Uno de ellos, un hombre calvo y corpulento, extendió la mano. Señor Vega, un placer conocerlo.
Nos ha impresionado su demostración pública. Samuel no contestó, solo observó la insignia dorada que el hombre llevaba en la solapa. Garrett Industries. Su cuerpo se tensó. ¿Garrett Industries?, preguntó con una voz más baja, más fría. Sí, señor, tal vez le suene. Somos líderes en sistemas de combustión inteligente. Samuel soltó una breve risa sin humor. Sí, me suena bastante. El hombre lo miró con extrañeza. Nuestro fundador, el señor Elías Garrett, siempre hablaba de usted como una inspiración. Dijo que fue usted quien le enseñó todo. Samuel lo observó fijamente, en silencio. Lo dudo. Los hombres como Garrett no aprenden, roban. Marina lo miró alarmada. Samuel, no se preocupe, dijo él con calma, volviéndose hacia el ejecutivo. Dígale a su jefe que el sistema que está usando en sus nuevos modelos aún tiene una falla. El hombre arqueó una ceja. ¿Una falla? ¿Cuál? Samuel caminó hacia el motor abierto sobre la mesa, tocó un cable, ajustó una válvula y, sin mirar atrás, dijo: la misma que un día hará que el coche de su magnate se incendie en plena autopista. Los ejecutivos se miraron entre sí. Uno de ellos se echó a reír. «Está bromeando». «Ojalá», respondió Samuel, «pero los números no mienten». Marina notó que algo había cambiado en el ambiente. La autoridad que los hombres del consejo intentaban imponer se disolvía frente a la certeza tranquila de aquel ingeniero caído. «No me interesa su contrato», continuó Samuel, «pero si quieren evitar un desastre, díganle a Garrett que revise el sistema». El silencio fue absoluto. Solo el viento volvió a soplar, colándose entre los huecos del techo. Uno de los ejecutivos, molesto, recogió sus cosas. «Está loco. No perderemos el tiempo con fantasías». Se marcharon, dejando la puerta abierta. Marina y Samuel quedaron solos otra vez, envueltos por la penumbra. Ella lo observó, intentando entender en qué punto de su vida ese hombre había pasado de ser un genio a un fantasma. «¿Y si tienes razón?», preguntó ella con un hilo de voz. Samuel la miró. «Entonces, señora Valdés, el mundo está a punto de arder otra vez». Esa noche, el viento soplaba con fuerza sobre el puerto. Las luces del taller parpadeaban, reflejándose en los charcos de agua y aceite del suelo. Marina no se había ido. Permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando a Samuel limpiar sus manos en silencio. «Podrías haber aceptado el contrato», dijo al fin. «Con tu talento habrías ganado una fortuna». Samuel levantó la vista. «Ya tuve una fortuna. Y cuando la perdí, descubrí que solo servía para comprar el silencio de los cobardes». Marina lo observó detenidamente. «Sigues hablando en acertijos, pero lo que hiciste hoy, eso no lo hace alguien común». «No soy común», respondió él sin soberbia. «Solo soy alguien que recuerda lo que el mundo quiso olvidar». El sonido de las olas llenó el silencio. Afuera, un perro ladraba en la distancia. Marina se acercó un poco más, sin saber exactamente por qué. «¿Por qué volviste aquí? Este taller parece un cementerio». Samuel sonrió con melancolía. «Porque los cementerios también guardan vida, si sabes dónde cavar». Se acercó a un estante cubierto de polvo y sacó una caja metálica. La abrió con cuidado. Dentro había documentos amarillentos, planos firmados con su nombre y un pequeño dispositivo del tamaño de una mano. «¿Qué es eso?», preguntó Marina. «Mi redención», respondió él con voz baja, «y el motivo por el que me destruyeron». Colocó el dispositivo sobre la mesa. Tenía forma ovalada, con un cristal opaco en el centro. «Es un prototipo», explicó. «Un regulador inteligente de combustión que aprende del motor con el tiempo, sin sensores, sin software invasivo, solo ingeniería pura». «¿Y por qué no lo patentaste?», preguntó Marina acercándose. «Porque cuando lo presenté al consejo, Garrett ya había copiado mis planos. La explosión fue su forma de borrar las pruebas». Marina tragó saliva. «Entonces todo fue una trampa». Samuel asintió. «Y yo caí en ella como un ingenuo». Se sentó, cansado.
La luz de la lámpara delineaba su rostro con sombras profundas, pero hay algo que Garrett nunca entendió. Ese dispositivo no estaba terminado. Faltaba una pieza, la más importante. ¿Y la tienes? Él la miró. No, pero sé quién podría ayudarme a reconstruirla. Horas más tarde, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Marina seguía allí, escuchando mientras Samuel le mostraba diagramas, cálculos, materiales. Por primera vez en años, alguien lo escuchaba sin reírse ni interrumpirlo. «Tu mente funciona de un modo», dijo ella, buscando las palabras, «imposible de seguir». Samuel rió suavemente. «Por eso me quedé solo». Ella lo miró un instante más, y en sus ojos apareció algo que no había mostrado antes. «Respeto. No estás solo». Su voz fue casi un susurro. «Si lo que dices es verdad, puedo ayudarte». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Por qué harías eso?» Marina dudó. «Porque me equivoqué contigo. Porque vi en ti algo que no veo en nadie. Alguien que no busca poder, sino propósito». El silencio se volvió íntimo. Por primera vez, la tensión entre ellos no era hostilidad, sino una alianza silenciosa. Samuel se puso de pie. «Si de verdad vas a ayudarme, necesito que consigas acceso al sistema de Garrett Industries. Todo lo que tengan sobre el nuevo modelo de ignición». «¿Y si descubren que fui yo?», preguntó ella. «Entonces los dos estaremos acabados. Pero al menos, esta vez será por la verdad». A la mañana siguiente, el video del mecánico de la lluvia alcanzó 1 millón de reproducciones. Los noticieros hablaban del misterio detrás del hombre que arregló un Ferrari con las manos desnudas. Algunos periodistas empezaban a investigar quién era. Y uno de ellos, sin saberlo, había tocado la herida más profunda de todos. Publicó un artículo titulado «El genio olvidado». ¿Qué pasó con Samuel Vega? El nombre que el mundo había enterrado volvía a salir a la luz. En la pantalla de su teléfono, Marina le mostró el titular a Samuel. Él lo miró sin emoción. «No saben lo que están despertando». Ella sonrió con cierta ironía. «Tal vez el mundo necesita que despiertes». Samuel desvió la mirada hacia el mar. El mundo nunca agradece a quien lo obliga a recordar sus errores. Esa tarde, mientras Marina regresaba al hotel, un automóvil oscuro la siguió a distancia. Dentro, un hombre hablaba por teléfono. «Lo encontramos», dijo con voz fría. «Samuel Vega está vivo». Al otro lado de la línea, una voz respondió con calma inquietante. «Entonces, asegúrense de que vuelva a desaparecer». La noche siguiente, la lluvia volvió. Pero esta vez no era una lluvia cualquiera. Caía pesada, con el mismo ritmo que el miedo. Samuel trabajaba en silencio dentro del taller. La lámpara oscilaba, proyectando su sombra sobre los planos extendidos. Cada movimiento era metódico. Cada tornillo, cada ajuste, parecía acercarlo a un propósito que ya no era solo técnico, sino moral. El mundo lo había olvidado. Ahora, él iba a obligarlo a recordar. De pronto, un crujido metálico lo alertó. Se giró. La puerta del taller estaba entreabierta. El aire se volvió denso. Samuel tomó una llave inglesa y avanzó despacio. Entre las sombras, una figura cruzó el umbral. Era Marina. Llevaba una chaqueta negra, empapada por la lluvia. «Nos están siguiendo», dijo sin respirar. «2 coches negros, desde que salí del hotel». Samuel se acercó, la tomó del brazo y apagó la lámpara. El silencio se tragó el lugar. Afuera, los faros de un vehículo pasaron lentamente por la calle. «¿Cómo supiste que eran ellos?», preguntó en voz baja. «Garrett Industries no manda flores», respondió ella temblando. Samuel asintió. Entonces el juego empezó antes de lo que esperaba. Minutos después, se refugiaron en el sótano del taller. El lugar olía a aceite viejo y humedad. Samuel encendió una linterna. En la pared colgaban herramientas antiguas, reliquias de otra época. Marina se frotó los brazos, helada. «¿Qué van a hacerte?» «Lo mismo que intentaron hace años, hacerme desaparecer», respondió con calma. «Pero esta vez no podrán». Se acercó a una caja fuerte empotrada en el muro y giró una combinación de números. Dentro había una memoria metálica. «Aquí está la prueba», dijo.
todos los registros de mis planos originales, las fechas, las patentes. Si esto sale a la luz, Garrett caerá. Marina lo observó, asombrada. ¿Por qué no lo entregaste antes? Samuel suspiró. Porque nadie creería la verdad sin verla arder. De repente, un estruendo retumbó en la planta superior. El vidrio se rompió. Marina se cubrió instintivamente. ¡Samuel! Él la empujó detrás de una mesa y apagó la linterna. Voces masculinas se oyeron sobre ellos. 2, 3, tal vez 4 hombres. Regístrenlo todo. El viejo debe estar aquí. El corazón de Marina golpeaba tan fuerte que creyó que la oirían. Samuel la miró y llevó un dedo a los labios. Luego señaló una trampilla detrás de unas cajas. Por ahí, susurró. Ella lo siguió sin dudar. Bajaron por un estrecho túnel que conducía a un pasillo de mantenimiento. Detrás, el ruido de pasos se acercaba. ¿A dónde lleva esto?, preguntó Marina. A los muelles, a los viejos depósitos de carga. ¿Y si nos encuentran? Samuel no respondió. Solo siguió avanzando, con la respiración contenida. Cuando emergieron, la brisa del mar los envolvió. El puerto estaba casi desierto. Luces amarillas parpadeaban sobre el agua. Los dos se refugiaron detrás de un contenedor. Desde la distancia, los hombres salían del taller. Uno de ellos habló por radio. «No lo encontramos, señor, pero el lugar está lleno de planos». Una voz respondió con frialdad. «Entonces quémalo». Marina se giró hacia Samuel horrorizada. «Van a destruirlo todo». Él la miró con los ojos brillando de furia. «Déjalos». «¿Qué dices? Ese taller es tu vida». Samuel apretó los puños. «No, mi vida no está en las paredes. Está en lo que aprendí dentro de ellas». El fuego comenzó a elevarse en la distancia. Las llamas devoraban el pasado. Marina lo observó de perfil. Aquel hombre que una vez fue humillado, ahora parecía una figura de acero, iluminada por el resplandor del incendio. «Lo perdiste todo otra vez», murmuró ella. «No todo», dijo Samuel con voz firme. «Esta vez tengo testigos». Horas más tarde, se refugiaron en una cabaña abandonada junto al muelle. Samuel colocó la memoria metálica sobre la mesa. «Garrett pensará que morí en ese incendio», dijo, «y eso nos da ventaja». Marina lo miró, agotada pero con una chispa de respeto en los ojos. «¿Qué vas a hacer ahora?». Samuel la observó unos segundos antes de responder. «Voy a terminar lo que empecé, pero para eso necesito que hagas algo más por mí». «¿Qué cosa?». «Consigue acceso al sistema central de Garrett Industries. Necesito los esquemas del nuevo motor. Sin eso, no podré demostrar la verdad». Marina asintió lentamente. «¿Eso significa infiltrarme?». «Sí, pero no como gerente, como cómplice». Ella respiró hondo. «Entonces, supongo que ahora estamos del mismo lado». Samuel sonrió por primera vez. «Bienvenida al infierno, señora Valdés». El amanecer llegó cubriendo el puerto con una luz gris. Marina apenas había dormido. En la mesa de la cabaña los planos estaban extendidos, mezclados con café frío y hojas llenas de números. Samuel revisaba una y otra vez el circuito de su antiguo invento, haciendo correcciones con lápiz, sus manos aún manchadas de grasa. «Si logro acceder al servidor de Garrett», dijo ella, «¿qué exactamente necesitas que busque?». «Los registros del proyecto Ignis», respondió él sin apartar la vista. «Es el código que usaron para robar mis cálculos. Allí está la prueba de que mi diseño original fue manipulado». Marina asintió. «Ese servidor está protegido con 3 capas de cifrado y vigilancia biométrica. No será fácil». Samuel sonrió con esa serenidad que ya comenzaba a irritarla y fascinarla al mismo tiempo. «Nada que valga la pena lo es». Horas más tarde, Marina entró al edificio central de Garrett Industries con la misma seguridad de siempre. Nadie sospechaba. Vestía su uniforme de ejecutiva impecable, el cabello recogido, la sonrisa fría. Pero bajo su bolso llevaba un pequeño dispositivo metálico que Samuel había preparado durante la noche. «No lo actives hasta estar dentro del núcleo del sistema», le había dicho. «No intentes abrirlo.
No lo conectes a nada. Solo déjalo encendido durante 30 segundos y sal. Marina respiró hondo frente a los sensores. Su pulso se aceleraba, pero su rostro no lo mostraba. «Bienvenida, señora Valdés», dijo el guardia sin imaginar lo que estaba a punto de hacer. Subió hasta el piso 42. Los pasillos eran silenciosos, cubiertos de luz blanca. Todo olía a metal pulido y control. Cuando pasó por el departamento de ingeniería, un detalle le heló la sangre. Sobre la pared, un enorme retrato de Elías Garrett sonreía con soberbia, como si aún vigilara cada rincón. Marina apretó el paso. Mientras tanto, Samuel observaba desde la cabaña un viejo monitor conectado a un transmisor. Las señales de seguridad aparecían en código. Él había diseñado ese protocolo años atrás y ahora lo usaba contra su propio sistema. «Vamos, Marina», murmuró. «Tienes 90 segundos antes de que te detecten». Marina llegó al centro de datos. El zumbido de las máquinas llenaba el aire. Sacó el dispositivo del bolso, lo colocó bajo el panel principal. Una luz azul parpadeó 3 veces. 30 segundos. De pronto, escuchó pasos acercándose. Ocultó el dispositivo detrás de una bandeja y fingió revisar un informe en su tablet. Un guardia apareció. «¿Todo bien, señora?» «Sí», respondió ella sin pestañear, «solo verificando la calibración de los módulos de energía». El hombre asintió y siguió su camino. Cuando desapareció, Marina salió de la sala. No miró atrás. En el monitor del puerto, Samuel observó cómo la señal del sistema de Garrett se interrumpía brevemente. Una serie de códigos apareció. «Ahí estás», susurró. «Proyecto Ignis, línea 47B». Sus dedos se movieron con precisión quirúrgica. En la pantalla comenzaron a revelarse los archivos ocultos, planos, correos internos, documentos con firmas electrónicas, y entre ellos una orden fechada años atrás. «Eliminar el laboratorio Vega Motors, accidente controlado, cierre inmediato, firmado E. Garrett». Samuel se quedó inmóvil. El aire pareció detenerse. Las palabras «accidente controlado» ardían en su mente como fuego líquido. Marina regresó horas después, exhausta. Lo encontró frente al monitor, con los ojos fijos en la pantalla. «¿Lo conseguiste?», preguntó. Samuel no respondió de inmediato, solo giró el monitor hacia ella. Marina leyó la orden. Su rostro perdió el color. «Dios mío», susurró. «Lo hicieron a propósito». Samuel asintió lentamente. «Y me dejaron cargar con la culpa». Se levantó. Su sombra cubrió el suelo. «Ahora entenderás por qué no puedo quedarme en silencio». Marina lo miró, impresionada por la calma que aún mantenía. «¿Qué vas a hacer?». «Mostrarle al mundo quién realmente encendió ese fuego». A las pocas horas, un auto negro se detuvo frente al edificio de Garrett. Elías Garrett descendió con su abrigo gris y su habitual sonrisa de piedra. Le entregaron un informe. «El sistema fue vulnerado por 30 segundos», dijo su asistente. «No se detectó intrusión física, pero alguien copió datos del proyecto Ignis». Garrett levantó la vista, sus ojos fríos como acero. «Encuéntrenlos», ordenó. Y esta vez, sin errores. De regreso en la cabaña, Marina cerró la laptop y se giró hacia Samuel. «Si te encuentran, no solo te destruirán, irán por mí también». Samuel se inclinó sobre el plano del motor. «Entonces debemos terminar antes de que lo hagan». Ella lo observó en silencio. Había algo en ese hombre que ya no podía definir como locura o genialidad. Era ambas cosas, fundidas en una misma llama. Y mientras el sol se ocultaba sobre el puerto, los dos comenzaron a trabajar juntos por primera vez. 2 enemigos convertidos en aliados. 2 almas que, sin saberlo, estaban a punto de desafiar a todo un imperio. El viento soplaba fuerte sobre el muelle cuando Samuel cerró la laptop. Los documentos de Garrett Industries estaban ahora copiados, encriptados y escondidos en una memoria diminuta que colgaba de su cuello. Había pasado demasiado tiempo huyendo, ya no pensaba esconderse. «Si quieres exponerlo, tendrás que hacerlo con cuidado»,
dijo Marina, sentada junto a la ventana. Garrett tiene prensa, abogados, influencia. En el momento en que publiques eso, te convertirás en su enemigo declarado. Samuel la miró. No me preocupa ser su enemigo. Me preocupa seguir siendo su sombra. Se levantó y tomó un cuaderno. En la primera página escribió un título: Proyecto Vega, la verdad sobre el fuego. No voy a entregarlo a la prensa, no me creerían. Lo haré en directo. Marina lo miró sin entender. ¿En directo? Sí. Su voz era tranquila, pero su mirada tenía la determinación de un hombre que ya no temía morir. Hay una exposición automotriz dentro de 3 días. Garrett presentará su nuevo motor Ignis frente a medios internacionales. Si ese motor usa mi diseño, lo sabré apenas lo escuche. Marina comprendió de inmediato. ¿Vas a enfrentarlo? Samuel asintió. No frente a un tribunal, sino frente al mundo. Esa misma noche, un coche oscuro se detuvo frente a la cabaña. 2 hombres descendieron y caminaron hacia la puerta. Dentro, Marina vio las sombras a través de la ventana. Nos encontraron, susurró. Samuel apagó las luces, tomó la memoria y la escondió dentro del prototipo metálico. Sal por atrás. El bote aún está atado al muelle. ¿Y tú?, preguntó ella, con la voz quebrada. Yo los distraeré. Marina negó con la cabeza. No voy a dejarte. No hay tiempo. Si me atrapan, lo importante es que esa memoria llegue a la exposición. Tú eres la única que puede hacerlo. Ella dudó solo un segundo. Luego asintió. Samuel le puso la mano en el hombro. Confío en ti. Los golpes en la puerta comenzaron. Abra, señor Vega, policía industrial. Samuel abrió lentamente. 4 hombres con insignias falsas lo apuntaron con linternas. Queda detenido por invasión de propiedad intelectual, dijo uno de ellos, con voz demasiado firme para ser ley. Samuel levantó las manos. ¿Propiedad intelectual?, repitió. ¡Qué ironía! Lo esposaron y lo subieron a un vehículo. El líder del grupo marcó un número en su teléfono. Lo tenemos, señor Garrett. Horas después, Marina navegaba bajo la lluvia en un pequeño bote, aferrando la mochila contra el pecho. Detrás, la cabaña ardía en llamas. El humo subía como una columna negra que se reflejaba en el mar. Sus manos temblaban, pero no por miedo, por decisión. El hombre que un día humilló con sus palabras había hecho algo que nadie había hecho por ella: confiarle la verdad. Al amanecer, Samuel fue llevado a una instalación privada de Garrett Industries. Elías Garrett lo esperaba en una sala blanca, impecable. Vestía su clásico abrigo gris y una sonrisa fría. Nunca pensé que volvería a verte, Samuel. Y sin embargo aquí estoy, respondió él, encadenado a la mesa. No puedes matar una idea, Garrett. El otro se inclinó ligeramente hacia él. No necesito matarla, solo enterrarla otra vez. Samuel lo miró con calma. Puedes enterrar mi nombre, pero no mi sonido. Garrett frunció el ceño. ¿Qué sonido? El del motor, dijo Samuel con una media sonrisa. Ese que va a gritar tu culpa frente al mundo. El silencio se volvió insoportable. Garrett golpeó la mesa. ¿Dónde están los archivos? Samuel lo observó con ironía. Donde no puedas alcanzarlos. Garrett respiró hondo, intentando no perder el control. Siempre fuiste un idealista, y los idealistas mueren solos. Samuel lo miró fijamente. Tal vez, pero los cobardes viven vacíos. Mientras tanto, Marina llegó a la ciudad y se escondió en un hostal barato. La memoria colgaba de su cuello, oculta bajo la camisa. Abrió su laptop y revisó los archivos. Planos, firmas, correos, pruebas. Todo estaba allí. Encendió la televisión. Un anuncio dominaba todas las cadenas. Exposición Internacional de Tecnología Automotriz. Garrett Industries presenta el motor del futuro. Ignis. Marina apretó los dientes. Tenía 3 días para liberar a Samuel. 3 días para que el mundo escuchara el rugido del motor que él creó. En la sala blanca, Samuel cerró los ojos. Podía sentir el eco del mar aún dentro de sí, y aunque las paredes lo aprisionaban, sabía que algo se estaba moviendo fuera. La verdad. Una verdad que, como todo buen motor,
Solo necesitaba una chispa para volver a encenderse. La mañana se levantó con un cielo gris. La ciudad bullía con carteles y pantallas anunciando el gran evento del año, la Exposición Internacional de Tecnología Automotriz. En cada esquina, los anuncios mostraban la sonrisa arrogante de Elías Garrett junto al eslogan Ignis, el motor que cambiará el mundo. Pero alguien, escondida en una habitación barata del centro, no creía en esa promesa. Marina Valdés cerró la cortina y revisó el reloj. Faltaban exactamente 48 horas para la presentación. Sobre la mesa, la memoria metálica de Samuel brillaba débilmente bajo la luz del amanecer. Había intentado comunicarse con él todo el día anterior, sin respuesta. Sabía que estaba detenido, pero no en una prisión, en algún lugar donde las leyes no llegaban. Esa tarde, Marina se vistió con el mismo traje de gerente que había usado durante años. Se peinó con cuidado, se maquilló sin temblar y salió del hostal con paso decidido. En su bolsillo llevaba un pase corporativo aún válido, el suyo emitido por el Hotel Mirador Imperial, donde Garrett había reservado una de las salas de gala para el evento. Su plan era sencillo: entrar, conseguir acceso al registro de invitados y localizar la instalación donde mantenían retenido a Samuel. Mientras tanto, en el complejo de Garrett Industries, Samuel permanecía sentado en una sala sin ventanas. No sabía qué día era. Los guardias no hablaban. Las luces nunca se apagaban. Pero había aprendido a escuchar los sonidos, los pasos, los ecos, las vibraciones metálicas. Sabía que estaba bajo tierra, probablemente en uno de los centros de pruebas. «No puedes detenerme para siempre», dijo en voz baja. Uno de los guardias lo miró con desdén. «No eres nadie, viejo. Nadie se acuerda de ti». Samuel sonrió. «Entonces, ¿por qué me encierran?». El silencio fue su respuesta. En el hotel, Marina logró ingresar al área de conferencias. Todo era lujo y control. Guardias, acreditaciones digitales, cámaras. Pero ella conocía los pasillos mejor que nadie. Avanzó hasta el nivel de mantenimiento donde se encontraba la red interna de comunicaciones. Sacó su tablet y la conectó al panel principal. En segundos, una lista de accesos privados apareció en la pantalla. Entre ellos, una entrada cifrada. Centro de ensayo subterráneo. Nivel 3. Marina cerró los ojos un instante. Sabía que ahí estaba él. Esa noche irrumpió en el garaje de empleados y robó un uniforme de seguridad. Caminó por los corredores subterráneos con el corazón golpeándole el pecho. En cada esquina, los reflejos del metal se mezclaban con el zumbido de la electricidad. El aire era más frío, más denso. Finalmente llegó a una puerta blindada. Introdujo un código que había memorizado años atrás, cuando el hotel todavía era parte de la red industrial de Garrett. El panel se volvió verde. La puerta se abrió, y allí estaba, sentado en una silla de metal, esposado, con los ojos tranquilos y el rostro cubierto de sombras. «Samuel», susurró ella. Él levantó la cabeza. Por un instante no supo si soñaba. «¿Qué estás haciendo aquí? Vine por ti». Su voz tembló apenas. «No podía dejarte aquí». Samuel sonrió débilmente. «Sabía que lo harías». Ella se acercó y comenzó a liberar las esposas. «Tenemos que irnos. Hay guardias en el pasillo, pero el ascensor de servicio aún está activo». Samuel se levantó con dificultad. Sus manos temblaban, pero su mirada seguía firme. «¿La memoria?» «A salvo». Marina la sacó de su bolso y se la mostró. «La llevaremos a la exposición. Tú vas a hablar». Él asintió. «Entonces aún tenemos una oportunidad». Salieron al pasillo en silencio, pero una alarma rompió el aire antes de que pudieran avanzar 10 metros. Luces rojas comenzaron a girar. Una voz metálica resonó por los altavoces. «Fuga detectada en nivel subterráneo. Activar protocolo de contención». Marina tomó a Samuel del brazo. «Corre,
Los guardias aparecieron al fondo del pasillo. Las balas rebotaron en las paredes metálicas. Corrieron hasta el ascensor y presionaron el botón con desesperación. Las puertas se cerraron justo cuando los proyectiles impactaron. Dentro del ascensor, ambos respiraban agitados. Marina tenía la mano sangrando. Una bala había rozado su piel. Samuel le tomó la mano con firmeza. «No pares. Aún no terminamos». Ella lo miró. En sus ojos ya no había arrogancia, ni culpa, ni miedo. Solo fe. «Te lo prometo», dijo ella. «Esta vez el mundo va a escucharte». El ascensor se detuvo en la planta superior. Frente a ellos, las luces de la ciudad brillaban como un océano de fuego. Samuel sonrió, exhausto pero decidido. «No importa lo que pase, Marina. Si llegamos a esa exposición, el rugido del motor dirá la verdad por nosotros». Marina apretó la memoria entre los dedos. «Entonces, hagamos que el mundo lo escuche». Y salieron juntos hacia la noche. La ciudad no dormía. El aire olía a gasolina y lluvia. Las luces de neón titilaban sobre los charcos, y los noticieros ya comenzaban a llenar las pantallas con imágenes del evento que paralizaba al mundo. Mañana, Garrett Industries revelará su mayor creación, el motor Ignis, la revolución energética del siglo. Marina y Samuel observaban desde un callejón estrecho. Ambos estaban agotados, empapados, cubiertos de barro y humo, pero sus miradas no tenían miedo, solo un fuego silencioso. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó ella, ajustándose el abrigo. «Menos de 24 horas», respondió Samuel, «y ninguna segunda oportunidad». El reloj corría contra ellos. Elías Garrett era más poderoso que nunca, y su presentación sería transmitida a más de 100 países. Pero lo que nadie sabía era que el motor que el mundo iba a aplaudir estaba basado en un crimen. Se refugiaron en un taller abandonado en las afueras. Samuel revisaba los planos del viejo prototipo, mientras Marina reparaba un portátil dañado. En la mesa, el dispositivo ovalado, aquel pequeño regulador que él había creado años atrás, volvía a brillar con su luz azul tenue. «¿Crees que funcionará?», preguntó ella. Samuel no respondió de inmediato. Pasó la mano sobre el metal, como si fuera un corazón dormido. «Funciona. Solo necesita algo más». «¿Qué cosa?». «Fe», dijo él, con una sonrisa cansada. Marina lo miró sin entender si hablaba de ella, del motor o de sí mismo. «¿Y si no te dejan entrar?», insistió. «Entonces tú hablarás». Samuel levantó la mirada. «Esta historia no necesita un héroe, solo necesita una voz que no tiemble». Al amanecer, las calles se llenaron de banderas, periodistas, ejecutivos y curiosos. El Centro Internacional de Exposiciones brillaba con luces doradas. El logotipo de Garrett dominaba cada pantalla. Marina se infiltró entre la multitud con un pase falso. Su respiración era irregular, pero su semblante sereno. Había pasado de ser la mujer que humilló a Samuel a la que ahora lo protegía con su propia vida. Dentro del edificio, los preparativos eran frenéticos. El escenario principal tenía un enorme panel que mostraba la frase «Ignis», el rugido del futuro. En un rincón oscuro del lugar, Samuel observaba el montaje. Vestía una chaqueta gris vieja, el cabello aún húmedo por la lluvia. Nadie lo reconocía. Nadie lo imaginaba, hasta que un periodista lo miró con curiosidad. «Disculpe, ¿usted no es el hombre del video, el que arregló el Ferrari bajo la lluvia?» Samuel se giró sin responder, pero el rumor comenzó a crecer. Varias personas se acercaron. Los teléfonos se levantaron, los flashes estallaron y de pronto el murmullo se convirtió en un eco ensordecedor. «¡Es él, el ingeniero del video!». Los guardias intentaron contener a la gente, pero era tarde. Samuel había vuelto a ser visible, y eso, en un mundo que vive de apariencias, era su arma más poderosa. Mientras tanto, en el piso superior, Elías Garrett observaba las cámaras con el ceño fruncido. Su asistente se acercó. «Señor, tenemos un problema. El hombre del video está aquí». Garrett se giró lentamente. «¿Vega?».
Sí, señor. Está entre la multitud. Garrett sonrió, sin sorpresa. Déjenlo entrar, que lo vea todo. Si quiere guerra, la tendrá bajo mis luces. El evento comenzó con pompa, luces, música, pantallas. Garrett subió al escenario con una ovación. Su voz sonó firme, magnética. Damas y caballeros, hoy la humanidad da un paso más allá del límite. Les presento el motor Ignis. Limpio, eterno, perfecto. La multitud aplaudió. El motor, cubierto por una lona plateada, relucía bajo los reflectores. Garrett se acercó, tomó una llave y la giró lentamente. El rugido del motor llenó la sala. Era poderoso, profundo, casi vivo. Samuel lo escuchó entre la multitud, y en ese instante supo la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era su sonido, su creación, su alma convertida en espectáculo. Marina lo vio temblar. ¿Es el tuyo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Cada pulso, cada vibración, susurró él. Hasta el error está allí. Garrett alzó los brazos con arrogancia. Señoras y señores, el futuro nos pertenece. Pero antes de que pudiera continuar, Samuel avanzó. La multitud se abrió, confundida. Subió los escalones lentamente bajo la mirada de todos. Garrett lo vio y su sonrisa se congeló. No puedes estar aquí, dijo en voz baja. Samuel lo miró con serenidad. Tampoco tú deberías. Garrett hizo una seña a los guardias, pero el público ya había encendido sus cámaras. Cada lente apuntaba al escenario. Cada segundo se transmitía en vivo. ¿Vas a arrestarme frente al mundo?, preguntó Samuel. Hazlo, pero antes escucha lo que realmente está rugiendo en ese motor. Garrett trató de responder, pero Samuel levantó el dispositivo ovalado. Su voz resonó clara, poderosa, sin micrófono. Ese sonido que todos aplauden no es innovación, es memoria, es el eco de un hombre que perdió todo lo que amaba por confiar en las manos equivocadas. El público enmudeció. Garrett retrocedió un paso. Las cámaras lo enfocaron, y en el fondo de la sala, Marina encendió la transmisión oculta, conectando el dispositivo de Samuel al sistema del evento. Las pantallas gigantes comenzaron a proyectar los documentos robados, las patentes, las fechas, la orden firmada. Eliminar el laboratorio Vega Motors. Accidente controlado. Un murmullo de horror recorrió la sala. Garrett palideció. ¡Apaguen las pantallas!, gritó. Pero ya era tarde. El mundo entero lo estaba viendo. Samuel dio un paso más y colocó el dispositivo sobre el motor. El sonido cambió. Por un instante, el rugido se volvió suave, armónico, casi humano. Eso es lo que Garrett nunca entendió, dijo Samuel. No era un motor para dominar al mundo, era para escucharlo respirar. El público estalló en aplausos. Garrett fue rodeado por agentes de seguridad y periodistas. Las cámaras se enfocaron en Samuel, empapado, sereno, con las manos aún sucias de grasa. Y por primera vez en muchos años, el hombre invisible volvió a ser visto. En medio del caos, Marina se acercó a él. «¿Lo lograste?» Samuel sonrió. «No, lo logramos». Ella bajó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora? Ahora, el mundo tiene la verdad. Pero en los monitores de control, un técnico observó algo extraño. El motor Ignis comenzaba a sobrecalentarse. Las alarmas internas parpadearon. Garrett, esposado, giró la cabeza con horror. «¡Deténganlo! ¡No está estable!». Samuel lo escuchó y comprendió. El error que había advertido años atrás seguía allí, y el motor estaba a punto de estallar. El estruendo fue como un rugido contenido. Los monitores comenzaron a parpadear, y el suelo tembló bajo los pies de todos. El motor Ignis vibraba con una fuerza anormal, como si algo dentro de él hubiera despertado demasiado tarde. Los ingenieros gritaban desde la parte técnica. «¡La presión está subiendo! ¡El sistema no responde!». Garrett, esposado, forcejeaba con los guardias. «¡Desconéctenlo! ¡Ahora!». Pero nadie sabía cómo. El sistema estaba bloqueado por la transmisión que Samuel había iniciado minutos antes. El motor, su creación, su legado,
Estaba a punto de destruir el lugar. El público comenzó a correr. Las luces del techo estallaron. Marina, desde el panel de control, vio el medidor subir al rojo. Corrió hacia el escenario. «¡Samuel!», gritó. «¡Tienes que salir de ahí!». Él la miró, sereno entre el caos. El sonido del motor no era ruido para él. Era un grito. «Todavía puedo estabilizarlo». «No puedes. Va a explotar». «Sí puedo», dijo, y sus ojos, por primera vez, parecían arder con algo más que tristeza. «Porque lo entiendo». Marina subió al escenario, intentando alcanzarlo, pero un nuevo temblor la derribó. Samuel corrió hacia el motor, arrancó la tapa metálica y se agachó entre los cables y válvulas incandescentes. El calor era insoportable. Los técnicos lo veían desde lejos, incapaces de creer lo que hacía. El viejo, el mendigo del video, metía las manos en el corazón del sistema que iba a cambiar el mundo. Garrett gritaba desesperado: «¡Vas a matarnos a todos!». Samuel levantó la cabeza por un segundo, mirándolo a los ojos. «No, voy a salvar lo que queda de nosotros». Y giró la válvula manual que había diseñado 20 años atrás, aquella que solo él conocía. Una descarga eléctrica recorrió el motor. El ruido cambió. El rugido se volvió un suspiro. El fuego comenzó a apagarse. Las pantallas dejaron de parpadear. El silencio fue tan repentino que dolía. Solo se escuchaba el sonido del metal enfriándose. El público, aún aturdido, empezó a aplaudir. Primero tímidamente, luego con fuerza. Miles de personas ovacionaban al hombre que había detenido el desastre con las manos desnudas. Pero Marina no aplaudía. Corrió hacia él. Samuel estaba de rodillas, con la ropa quemada y las manos ensangrentadas. Su respiración era irregular. «¡Samuel!», gritó sosteniéndolo. «Resiste». Él abrió los ojos con dificultad. «¿Lo escuchas?», susurró. El sonido volvió a ser limpio. «Sí», dijo ella llorando. «Lo lograste. Todo el mundo lo vio». Él sonrió débilmente. «Entonces, ya no tengo nada más que reparar». Marina apretó su mano. «No digas eso. Te van a ayudar». Samuel la miró con ternura. «No, Marina. Tú eres quien debe seguir. No dejes que esto se repita». Ella negó con la cabeza entre lágrimas. «No puedo hacerlo sola». «Sí puedes», susurró, «porque aprendiste a escuchar». Su mano se aflojó lentamente. El aplauso del público se volvió un rumor distante. Marina lo abrazó con fuerza, temblando, mientras el resto del mundo, al otro lado de las cámaras, guardaba silencio. Minutos después, los paramédicos subieron al escenario. La transmisión aún seguía activa. En todas partes, la gente veía la imagen del hombre que había salvado miles de vidas con las manos que un día despreciaron. Las redes se llenaron de mensajes, de lágrimas, de frases que decían: «El hombre que reparó el motor y el alma del mundo». Garrett fue detenido, su rostro blanco como el humo que aún salía del motor. Mientras lo escoltaban, murmuró apenas: «Él me perdonó». Y nadie supo si lo dijo con culpa o con alivio. Horas más tarde, el escenario quedó vacío. Solo Marina permanecía allí, sentada frente al motor apagado. La lluvia empezó a golpear el techo del pabellón. Sacó de su bolsillo la insignia vieja de Vega Motors, quemada y torcida, y la sostuvo entre los dedos. «Cada máquina tiene su respiración», susurró, repitiendo sus palabras. «Y tú me enseñaste a escucharla». Cerró los ojos, y por un instante creyó oírlo otra vez, su voz, su calma, su risa breve, como si Samuel aún siguiera allí, mezclado con el rumor del metal y la lluvia. Pero en la sala de control, un técnico revisaba los datos del sistema. Entre los registros finales del motor, un archivo nuevo había aparecido: Vega 01, reinicio del prototipo, y junto a la línea de código, un mensaje cifrado: «Si estás leyendo esto, significa que el fuego sigue vivo». La noticia se propagó más rápido que la lluvia sobre el asfalto. Los noticieros interrumpieron su programación. Las redes colapsaron de mensajes. Millones de personas, desde Tokio hasta Buenos Aires, habían visto lo mismo.
Un hombre cubierto de polvo y fuego deteniendo con sus propias manos una máquina fuera de control. Los titulares cambiaban a cada minuto. El héroe de la verdad, Samuel Vega, el ingeniero que salvó el futuro. De mendigo a leyenda, el hombre que hizo callar al poder. Durante años, su nombre había sido sinónimo de fracaso. Ahora era sinónimo de dignidad. En el Hospital Central, Marina permanecía en silencio frente a una cama vacía. Las sábanas aún guardaban el olor del aceite y del metal. Sobre la mesa, los médicos habían dejado las pertenencias de Samuel. Una libreta ennegrecida, un reloj roto y el pequeño dispositivo ovalado. Ella lo tomó entre las manos, con reverencia. El cristal del centro brilló débilmente, como si aún respirara. «Prometiste que el fuego seguiría vivo», murmuró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió entre lágrimas. Días después, la prensa saturaba los canales con análisis, homenajes, debates. Expertos discutían cómo un solo hombre había cambiado el curso de la industria. Garrett fue juzgado públicamente y su empresa desmantelada. Durante el proceso surgió una escena que nadie olvidó. El momento en que Garrett, ante las cámaras, bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa: «El error más grande de mi vida fue robar la mente de otro hombre y descubrir demasiado tarde que no podía robar su alma». El silencio posterior fue total. Incluso quienes lo odiaban sintieron que, de alguna forma, Samuel también lo había perdonado. Marina, mientras tanto, comenzó a recibir cientos de mensajes. Científicos, estudiantes, mecánicos, soñadores. Todos querían aprender, entender, continuar lo que Samuel había comenzado. Pero ella no buscaba fama, solo quería cumplir su promesa. Regresó al Puerto Viejo. El taller de Vega Motors era ahora una ruina cubierta de ceniza. El olor a metal oxidado seguía allí, persistente. Marina caminó entre los restos hasta llegar a la mesa donde Samuel había trabajado por última vez. Colocó el dispositivo ovalado sobre el hierro frío. Durante unos segundos, nada ocurrió. Luego, una luz azul volvió a encenderse en su centro. Marina exhaló con fuerza. «Aún respiras, viejo amigo». Sacó la libreta ennegrecida y la abrió. Entre fórmulas y dibujos, encontró una última frase escrita con letra temblorosa. «Si algún día el mundo olvida lo que somos, recuérdales cómo suena la verdad». Semanas después, Marina presentó ante la prensa un proyecto nuevo, Fundación Vega, una organización destinada a enseñar ingeniería a jóvenes sin recursos, no como una empresa, sino como una causa. Samuel me enseñó que la genialidad no nace del poder, sino del propósito, dijo frente a los micrófonos. Y que incluso lo roto puede crear movimiento si aún tiene un corazón que late. El auditorio entero se puso de pie. Los aplausos resonaron, pero Marina apenas los oyó. Sus ojos estaban fijos en el fondo del salón, donde una silueta parecía observarla desde la penumbra. Por un instante juró ver a Samuel allí, con su viejo abrigo gris y esa sonrisa tranquila. Pero cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Solo el reflejo de la luz azul del prototipo que brillaba en el escenario. Esa noche regresó al muelle. El viento era suave. Las olas golpeaban los pilotes como un reloj eterno. Marina cerró los ojos y escuchó. No al mar, sino a los sonidos que Samuel le había enseñado a percibir. El rumor de las hélices lejanas, el eco del metal, el pulso invisible del mundo. «Sí», susurró, «tiene razón, todo sigue respirando». Y al decirlo, algo dentro de ella se encendió. No era tristeza, era propósito, la certeza de que los hombres como Samuel nunca mueren realmente. Semanas después, el primer grupo de estudiantes de la Fundación Vega presentó su primer diseño, un motor pequeño, eficiente, construido con piezas recicladas. Cuando lo encendieron, un suave rugido llenó el taller renovado. Uno de los jóvenes sonrió. «¿Escucha eso, señora Valdés?» «Sí», respondió ella. «Es el mismo sonido.
el mismo rugido que había comenzado todo, el sonido de una segunda oportunidad. Pasaron los meses. El ruido mediático se apagó poco a poco, como todo escándalo que el mundo consume y olvida, pero algo, invisible y silencioso, seguía creciendo. En diferentes ciudades, talleres pequeños comenzaron a surgir con un mismo nombre grabado sobre el metal de sus puertas: Vega. No eran franquicias, no había inversores ni campañas, solo gente común, mecánicos, maestros, jóvenes sin títulos, que habían visto el video de aquel hombre bajo la lluvia y habían sentido algo imposible de describir, que la dignidad podía volver a ser una herramienta. En el norte de México, un adolescente reconstruía motores viejos con piezas recicladas. En Kenia, una mujer ingeniera enseñaba a sus alumnos cómo escuchar una máquina antes de tocarla. En Italia, un viejo mecánico colgaba un retrato de Samuel en su taller y decía a sus aprendices: «Ese hombre nos recordó que el alma también tiene engranajes». En la Fundación Vega, Marina caminaba entre los nuevos aprendices. El ruido de los martillos, las chispas del metal, el olor del aceite, todo le recordaba a él, pero ya no con tristeza, sino con una calma profunda, como si Samuel hubiera logrado quedarse en el aire, entre el sonido y la memoria. «Señora Valdés», la llamó una niña de unos 12 años. «Mire». La niña sostenía un pequeño motor de mano, de diseño experimental. Lo colocó sobre la mesa y lo encendió. El sonido fue suave, limpio, diferente a cualquier otro. Marina sonrió. «¿Cómo lo hiciste?» «No lo sé», respondió la niña. «Solo lo escuché». Por un momento, Marina no pudo hablar. El corazón le golpeaba el pecho. Allí, en el gesto inocente de esa niña, comprendió que el ciclo estaba completo. Samuel había sembrado algo que no se podía destruir. Esa noche subió al techo del edificio y miró la ciudad iluminada. El aire traía el olor del mar y el murmullo distante del tráfico. Sacó del bolsillo el viejo reloj de Samuel, todavía detenido en la hora exacta del accidente. «Las máquinas paran, pero el tiempo no», susurró. A lo lejos, un trueno iluminó las nubes. Marina levantó la vista. Por un instante creyó oír un rugido, idéntico al del Ferrari que Samuel había reparado aquella tarde de lluvia. Era imposible, pero el sonido era real, vibrando desde algún punto remoto de la ciudad, y entonces entendió: no era un motor, era el mundo, respirando otra vez. Días después, inauguraron una escultura en el centro de la plaza principal. Una figura de acero representaba unas manos abiertas sosteniendo un engranaje. En la base, una inscripción sencilla: Samuel Vega, 1967-2025, el hombre que escuchó a las máquinas y nos enseñó a escuchar al corazón. Miles de personas se reunieron. Nadie hablaba. Solo el sonido del viento entre las estructuras metálicas llenaba el silencio. Y en algún rincón, Marina, vestida de blanco, cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara por su mejilla. «Lo hiciste, Samuel», susurró. «Ahora el mundo te escucha». El tiempo pasó. Las tormentas se disolvieron. Los titulares se desvanecieron, pero el eco de aquella historia seguía vivo. En cada taller, en cada aula, en cada corazón que alguna vez se sintió invisible. Años después, una generación nueva creció escuchando su nombre, no como el de un héroe, sino como el de un hombre que hizo lo que todos temen: callar al orgullo para escuchar la verdad. En una tarde nublada, Marina caminó por el puerto donde todo había comenzado. El mar golpeaba suavemente los muelles y el aire tenía ese mismo olor a hierro y lluvia de aquel día. Ya no dirigía la fundación. Ahora era solo una mujer con una historia tatuada en la memoria. Llevaba consigo la insignia vieja de Vega Motors, la que había encontrado entre las ruinas. Se detuvo frente al agua y la sostuvo entre los dedos. «Creí que era el final», susurró, pero solo fue un reinicio. El viento sopló con fuerza y por un instante juró escuchar aquel rugido otra vez.
el mismo sonido que había salvado al mundo y lo había devuelto a su humanidad. Más lejos, en una escuela rural, un niño de 10 años terminaba de armar un pequeño motor eléctrico. Su maestra se inclinó y preguntó: «¿Quién te enseñó a hacer eso?». El niño sonrió. «Nadie. Solo lo escuché». Giró la perilla. El motor vibró con un sonido suave, perfecto, casi humano. Y en el fondo del aula, el retrato de Samuel Vega parecía sonreír bajo la luz de la ventana. Esa noche, una tormenta cayó sobre la ciudad. Los rayos dibujaban el cielo y el agua golpeaba los techos como si el mundo entero respirara otra vez. En algún lugar, un motor encendió. No se sabía dónde ni quién lo había hecho, solo que su rugido era idéntico al de aquella tarde bajo la lluvia. Y mientras el sonido llenaba el aire, una voz, quizás un recuerdo, quizás un sueño, murmuró entre los truenos: «Solo necesitaba que me dejaran tocarlo». La lluvia siguió cayendo, fundiéndose con el rumor del metal, del mar y de la vida. Y el fuego, ese que Samuel había encendido en silencio, siguió ardiendo, invisible pero eterno. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora y acompáñanos en la próxima, donde un profesor arrogante le dice a su alumno: «Si resuelves esto, te doy mi diploma», sin imaginar que ese niño, al responder, haría temblar todo el salón. Activa la campanita y no te pierdas lo que está por venir.